En este webinar lo que vamos a hablar es del proyecto Premant y cómo en este proyecto realmente nosotros vamos a ver la captura y la fusión de datos para la industria 4.0. Mi nombre es Víctor Najarro y soy el CTO de Encore Lab y seré el encargado de hacer esta presentación. El proyecto Premant. El proyecto Preman es un sistema de adquisición de datos en planta mediante tecnologías IoT. El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una prueba de concepto para el soporte a la toma de decisiones en los procesos industriales, basados en tecnologías de IoT, de bajo coste y que se adapten a las necesidades de cada empresa. En este caso, nosotros hemos hecho una evaluación de cuáles son esos sistemas que nos van a permitir cubrir las necesidades principales de los clientes, en las cuales nosotros podemos identificar pues, la identificación de fuentes de problemas, la capacidad de anticipación a su aparición, el aumento de la eficiencia del personal y la maquinaria y la simplificación de la gestión y el rápido diagnóstico del problema cuando ocurre, para así una puesta en funcionamiento más rápida. Los objetivos dentro del proyecto se han basado en la centralización de la información, la creación de una metodología que permita dar guía de integración y solución de los problemas, la creación de un portal para la gestión de la información, el análisis de los patrones que anticipen la aparición de los problemas. En la metodología que hemos creado, como primer paso, tendríamos la búsqueda del problema más importante, de los problemas más importantes que presenta la fábrica o el proceso productivo que nosotros queremos llevar que queremos mejorar. En el caso práctico de Geopanel, pues nosotros, el colaborador con el que nosotros hemos estado desarrollando este proyecto, nos comentaban que tenían atascos repentinos en una cinta de transporte de material, las cuales pues, no sabían exactamente cuáles eran las causas principales por las que se producía. El siguiente paso dentro de la metodología es el análisis en profundidad del proceso. En el caso práctico que comentábamos, las paradas venían provocadas al saltar la seguridad del variador del motor ET2Z2. Al final era justamente un variador concreto el que estaba provocando todos los problemas de las paradas. Claro, pero el variador puede fallar, pero puede venir derivado de otros factores realmente. Entonces, lo que se hizo es identificar las fuentes de información que ya existían que contengan información sobre el problema. En este caso práctico, pues las fuentes de información que tenía la empresa disponibles pues era su ERP, donde tenían tiempos de uso, materiales usados, paros, mantenimientos realizados. Y por otro lado, otra de las fuentes de información más importantes era el propio variador de velocidad, el cual contenía pues, la corriente que estaba utilizando el motor en cada instante de tiempo, la potencia que estaba consumiendo, la temperatura a la que éste estaba trabajando y la velocidad de trabajo. Uniendo esas informaciones, el siguiente paso de la metodología sería la creación de una interfaz para visualización y análisis de información. En el caso práctico, hemos creado un panel específico que le permite visualizar toda la información que hemos comentado anteriormente de forma rápida, sencilla y que permite hacer comparaciones de distintas casísticas para intentar hallar correlaciones que permitan realizar al final un mantenimiento preventivo. La siguiente el siguiente paso dentro de la metodología es hallar esas relaciones entre el problema y los datos monitorizados. En el caso práctico que nosotros hemos tenido, pues hemos visto que las correlaciones existentes entre eh, las, las en el caso práctico de Panel hemos tenido que hay correlaciones entre el tiempo de uso de cada material y los paros realizados, la corriente consumida por cada tipo de material se han mirado para definir unos umbrales a partir de los cuales quede poco tiempo para que se produzca una avería. El último paso de la metodología que hemos implementado es la integración de alertas, incidencias y órdenes de producción con los sistemas de gestión. Esta información no se queda en la plataforma que nosotros hemos creado, sino que la idea es que nuestra plataforma se configure una vez, se analicen los datos, una vez que están ya recogidos durante un largo periodo de tiempo, se haga ese análisis,
se saquen los umbrales, se saquen cuáles son los métodos para poder detectar o prevenir esa alerta y, por último, integrar esa información o esas alertas con el sistema de gestión, de tal forma que en el caso práctico hemos definido unas alertas para que el programa de mantenimiento, antes de la aparición de los problemas, aparezca una orden de mantenimiento en el ERP del sistema. Una de las principales trabajos que hemos realizado entre el proyecto y una de las factores más importantes es la captura y el almacenamiento de información de diversas fuentes. Al final, nosotros tenemos, por un lado, una sensorización, una bases de datos externas, como podría ser el RP o otros sistemas de gestión, información pública, que podría ser, pues, si el proceso tiene que ver algo con la metrología, o más también se podrían sacar de estaciones públicas exteriores y extracción de la información del propio proceso. O sea, por ejemplo, aquí podríamos tener un sensor de temperatura propio y podríamos tener la conexión con el variador y con el ERP, todo en un mismo lugar, ¿vale? Eso, de ahí es donde nace OnePlace. En el proceso productivo en el que nosotros, en el caso práctico que nosotros teníamos, la fuente de mayor información que nosotros teníamos en planta del proceso productivo era el propio variador de velocidad, el cual era un variador de velocidad antiguo del año 1995 aproximadamente, el cual tiene unos sistemas de comunicación que no permitían conectarlo directamente en red, que no había casi controladores para poder sacar la información. Entonces, claro, la opción A es cambiar el variador de velocidad e implementar lo que te manda el fabricante. La opción B, que es la que nosotros optamos para que intentar reducir al mínimo el coste que conlleva sacar esa información del variador y que esta solución que nosotros proponemos sea mucho más utilizable y que tenga mucho más expansible, es la lectura del variador, es utilizar la última tecnología de IoT que nos permita abaratar costes. Para ello, hemos utilizado un dispositivo que integra en un solo equipo, integra tanto comunicaciones como comunicaciones con la nube, como comunicaciones industriales, como lectura de tensiones analógicas industriales, lecturas de temperatura, salidas de tipo relé para poder actuar si sería necesario. Es un equipo bastante completo, el cual nos ha permitido sí, de forma sencilla y rápida la integración y la implementación de los protocolos que se necesitan para leer los parámetros del variador de velocidad que hemos comentado anteriormente. En comparación con la propuesta del fabricante, el, eh, un fabricante nos habría dicho que pondríamos un automata específico, una tarjeta de comunicaciones para comunicar por RS485, un modem GPRS y una programación a medida, que mínimo iba a salir unos 1.200 euros. Nuestra propuesta, al ser un equipo unificado que tiene grandes producciones y que es fácil de configurar, pues el coste no asciende a más de 200 euros. El equipo instalado ya en fábrica, funcionando, tiene esta apariencia y como veis es muy pequeño y es muy fácil de instalar. Tiene un carril DIN, el cual se puede acoplar en cualquier punto fácilmente y con una toma de alimentación de 230 voltios es más que suficiente para poder darle la alimentación que necesita. Como tiene su propia comunicación, él no necesita que vaya cableado a un sistema central ni nada por el estilo. Las tecnologías que tiene de comunicación este dispositivo, pues al final nos permiten tanto una comunicación directa con el servidor o crear una red de sensores en la planta que no necesiten estar pagando una licencia por cada una de las comunicaciones que nosotros tengamos. En este caso, como antes se iba a colocar en uno de los equipos, se decidió utilizar una comunicación directa con el servidor a través de 4G. La extracción de uno de los puntos más importantes en este proyecto es la extracción de información de la propia planta
a través de los sistemas de gestión. En este caso, utilizamos el ERP de la propia planta para sacar el tipo de producto, el volumen de producción de las materias primas abrasivas y el tiempo de funcionamiento que había tenido las máquinas. En los próximos pasos, nosotros realizaremos también la integración de los mantenimientos y averías que este sistema recoge. Para poder dar cabida a toda esa información y poder hacer la parte de visualización, de análisis de los datos recogidos, la creación de esas alertas personalizadas con las que se puedan crear esos mantenimientos y las consultas avanzadas en las que podamos comparar distintas métricas del proceso, hemos creado esta interfaz web, la cual os voy a enseñar os voy a hacer una pequeña demostración de las capacidades que esta posee. En esta interfaz web, en la primera apartado, en el de nodos, nosotros vamos a poder ver los dispositivos que nosotros tenemos y el tiempo real. El tiempo real lo que significa es la última lectura que estos equipos han arrojado, el valor que tenía en cada una de sus métricas. Nosotros podemos configurar cuáles son las métricas que nosotros queremos visualizar en este panel, debido a que hay equipos que tienen 10, otros que tienen 20, y es posible que son de los que vamos a estar fijando pues, en 3, ¿vale? Factores que son los más importantes para nosotros en cada. También aparte este sería los parámetros del variador de velocidad. Si nosotros clicamos en cada uno de ellos, nosotros podríamos ver cómo es los datos que han ido recogiendo a lo largo del tiempo. ¿Vale? Pudiendo ver pues, los cambios de la corriente que está consumiendo el motor en cada uno de los instantes de tiempo a lo largo de los últimos 7 días y en las últimas 24 horas, teniendo la media, la mínima y la máxima de cada una de esas gráficas. Del, de la integración con el ERP, nosotros podemos ver pues, los kilos de material que se han acumulados, ¿vale? Que se han ido realizando, las horas de uso, tiempo de máquina, ¿vale? Las últimas 24 horas, cuánto tiempo han estado usándose, cuándo se han iniciado cada uno de los procesos y cuánto tiempo ha estado cada uno de los procesos. ¿Vale? Dentro de procesos, nosotros lo que vamos a poder ver es las distintas plantas que nosotros dispongamos y dentro de cada una de las plantas vamos a tener los procesos productivos que nosotros estamos monitorizando, pudiendo ver los parámetros de los puntos que nosotros tenemos en observación en cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, pues el variador de velocidad estaría en este punto, bueno, el motor que controla el variador de velocidad estaría en este punto y estos son los datos que ese motor está arrojando. En el apartado de consultas avanzadas, nosotros vamos a poder realizar consultas de todos los parámetros que nuestros dispositivos están recogiendo y poderlas comparar, consultar el rango de días que nosotros queramos para poder sacar las conclusiones que más nos preocupen, o analizar los casos que más nos estén preocupando. Por ejemplo, aquí podríamos estar viendo intentos de arranque de la línea de producción en las que podríamos ver la temperatura del motor, cómo está ascendiendo en el momento que arrancamos en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, en este caso estamos aquí en las 3:41 y aquí estamos a las 3:51 en 10 minutos. La información que nosotros podemos llegar a tener es abrumadora, pero podemos comparar casos. Por ejemplo, aquí estábamos teniendo un arranque normal, el que teníamos una corriente normal de 3,4 amperios que estaba consumiendo el motor. Aquí teníamos otro arranque normal y aquí en cambio hemos tenido otra situación completamente distinta, en la que las corrientes que se estaban registrando son mucho mayores, ¿vale? A las que eran en los dos otros arranques. Es posible que aquí se haya añadido otra materia prima o que se haya añadido algo que haya hecho que ese motor tenga una mayor carga o que un rodamiento específico se haya averiado. Por último, dentro de la página web de Preman, nosotros tenemos el apartado de alertas. Estas alertas son configurables y nosotros podremos definir el nombre que tienen estas, las condiciones que creemos que son
Cuando hemos hecho ese análisis, hemos detectado que hay una correlación entre las averías y la corriente, por ejemplo. Si la corriente sube de 3,6 amperios, significa que está próximo de que se produzca una avería porque los rodamientos que llevan los rodillos de la cinta se están desgastando o se ha metido material entre el rodamiento y el cojinete o ha pasado algo que realmente está a punto de producir que haya una sobrecarga en ese motor. ¿Vale? Entonces podríamos definir, bueno, pues cuando la corriente sea superior a 3,6 amperios y la temperatura del motor, por ejemplo, supere los, eh, los 35 grados, o los 40 grados. ¿Vale? Pues esto no son condiciones normales, sino lo que tendríamos que poner aquí serían condiciones que nos anticipen una avería, un momento en el que podamos tener problemas. O también incluso podríamos decirle que el tiempo de máquina acumulado, o sea, porque cuando lleva funcionando la máquina más de 500 horas, por ejemplo, hay que hacer un mantenimiento y queremos que esto nos lo reporte automáticamente a nuestro ERP y que nos haga la tarea de realizar ese mantenimiento. ¿Vale? Cualquiera de esas, cuando se cumplen todas esas condiciones, saltaría la alerta, ¿vale? Nosotros podemos definir de qué nodos queremos que salte esa alerta. Por ejemplo, aquí estarían todos los nodos, pero podríamos definir qué nodos o qué dispositivos o de qué fuentes de información queremos que se esté corriendo esta regla y que genere la alerta. Otra de las apartados es el límite de avisos. Nosotros queremos que eso antes se nos notifique una vez, porque simplemente queremos que eso esté conectado con nuestro RP y se genere la tarea. Vale, pues en el momento en que se produzca esto, se llegue a cumplir estas condiciones que nosotros hemos marcado, se genera una alerta y se creará ese evento en el RP. Si nosotros queremos que esto nos esté avisando mientras se esté produciendo el problema, pues nosotros lo que haremos es decirle, bueno, pues avísame cada 2 horas si se mantienen en estas condiciones. Y así de esa forma, pues yo sé que no es algo puntual, sino que es algo que se está manteniendo y que tengo que actuar, ¿vale? Que si lo queremos que nos recibirlo por correo electrónico, ¿vale? Y nosotros aquí pondríamos el nombre de la alerta que nosotros querríamos. Por ejemplo, fallo motor o próximo fallo motor, ¿vale? Y entonces aquí lo tendríamos. Vale, aquí, por ejemplo, en el caso esta es una alerta que hayamos configurado como ejemplo, es que la temperatura sea mayor de 25 grados, ¿vale? En el que en el momento que se rebase, aparecerá un informe y aparecerá una incidencia en la cual se marca en el momento en el que se ha producido ese rebasamiento de la temperatura. En este caso, creo que está puesto para que esta alerta se configure cada 6 horas, que no lo marque, pero 61. Eh, vale. Pues con esto sería todo en el panel de visualización. Continuamos con la presentación. Conclusiones del sistema que se ha desarrollado hasta este punto. Pues ha demostrado que realizar este tipo de proyectos es posible con la integración entre variables del proceso, variables del RP, y que cuanto más completa sea esta información y más largo sea el historial, mejores conclusiones y mejor análisis se podrá hacer de la información. Otra de las conclusiones más importantes es que el cliente lo ha percibido como algo útil e importante y que realmente ve que se puede sacar partido a toda esta información. Demo- eh, También se ha demostrado que los costes son ínfimos comparado con los beneficios que se pueden retornar de este tipo de inversiones. En el futuro,
permitirá este tipo de sistemas anticipación de incidencias, dimensionar los sobrecostes en casos específicos. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos una materia prima que provoque un desgaste mayor en los rodamientos de la cinta de transporte y eso provoque mayores averías y mayores gastos de mantenimiento, se podría dimensionar el coste o el sobrecoste que esta materia prima tendría en nuestro proceso productivo y tenerlo en cuenta a la hora de la facturación o de las ofertas que se emitan de este tipo de materias primas. Eh, por otro lado, también estaría la mayor fiabilidad para el análisis de problemas futuros. Si nosotros tenemos historial de cómo ha estado funcionando y de repente se ve que en las últimas semanas se han producido muchos fallos en un punto concreto de la fábrica, si nosotros tenemos el historial y todos los datos de ese proceso, sería mucho más fácil analizar cuál ha sido la causa y no tener que estar poniendo después el dispositivo, a esperar tiempo mientras que estás teniendo ese mantenimiento, mientras que estás teniendo esos problemas para después tomar acciones al respecto cuando ya tienes la información, sino que ya si tienes los equipos instalados y tienes toda la información recogida y los historiales y se ve a partir de cuándo empezabas a tener esos problemas y los datos que los dispositivos de ese proceso estaban arrojando, se van a poder detectar la causa y se van a poder poner remedios muchísimo antes. La visualiza, También tenemos pensado hacer la visualización en tiempo real del estado de las máquinas de tal forma de que de un solo vistazo podamos tener la visualización de cuál es el estado, cuántas horas han estado usándose cada una de las máquinas que integran el proceso productivo. De esa forma, pues poder definir reglas que nos digan, pues a tantas horas hace falta hacer estos mantenimientos y crear de esa forma eh, peticiones al ERP para que se hagan esos mantenimientos de forma mucho más automatizada y sencilla. Los próximos pasos dentro del proyecto, pues ampliar la lista de parámetros leídos del sistema de gestión, la integración de más dispositivos a la plataforma, la creación de modelos que permitan predecir averías y para ello lo que estamos haciendo ahora mismo es pensar en los siguientes pasos para desarrollar un proyecto más ambicioso en el que incluir mayor número de casísticas y socios, además de buscar convocatorias de ayudas de I+D que se ajusten a las necesidades de este proyecto. Ahora es el momento de si tenéis cualquier duda de lo que hemos estado comentando en la presentación, si queréis comentar algo al respecto, si tenéis alguna inquietud, eh, decirme ahora o podéis contactar con nosotros a través del correo o teléfono que aparece en pantalla ahora mismo. Bueno, viendo que no hay dudas, muchas gracias por asistir a todos los presentes y cerramos la convocatoria, ¿vale? Hasta luego.